Jennifer, bueno, y pues, ¿qué tal la semana? Bastante movida. Me imagino que recibió también bastantes ataques por haberse animado a encabezar estas denuncias. Uno de ellos muy célebre, que fue el del ex representante Navas Talero, ¿no? Ujú. Bueno, se sintió como un mes, es mi forma de sintetizar esta semana, porque además estos son casos que emocionalmente son muy difíciles de tratar, o sea, pues por ejemplo, sí, para mí fue muy dolorosa la respuesta de Navas porque fue el primer político por el que yo volanteé alguna vez en el movimiento estudiantil allá fuera de la Nacho, volantes en medio de las elecciones al Congreso, pues cómo serán todas estas mujeres, estas chicas que seguramente tuvieron que revivir un montón de experiencias dolorosas que vivieron cuando fueron acosadas según sus testimonios por parte del señor Víctor de Currea, porque al final esto no se trata de un asunto de que, o sea, yo no conozco al señor, se lo juro que yo no tengo nada personal contra él, no se trata de sustituir la justicia ni nada de ese tema, sino que se trata de lo revictimizante que ha sido para muchas mujeres este nombramiento. En uno de los testimonios, Tatiana, la chica que habló en el podcast de María Jimena, ella contaba que iba en el carro normal como después de haber intentado superar ese hecho y pues de la nada todas las noticias contando que acababan de nombrar al señor Víctor de Correa como embajador de inmediato. Eso es una situación que revive muchas sensaciones y muchos sentimientos que ellas pues padecieron fruto de haber sido víctimas de violencia sexual y de acoso sexual de parte de este señor, que eso es principalmente lo que yo le he venido diciendo al gobierno. O sea, yo voté por este gobierno en segunda vuelta, en parte porque para mí es muy importante el asunto de las mujeres, el tema de nuestros derechos, y era una cosa completamente ausente en la otra candidatura en segunda vuelta. Mejor dicho, no solo ausente, sino que había planteamientos incluso muy machistas que yo no estaba dispuesta a acompañar, porque este gobierno dijo no, que el cambio era con las mujeres y bueno, entonces ese fue uno de los motivos por los que yo voté por el presidente Petro y me parece muy crítico que el gobierno decida nombrar y seguir nombrando funcionarios que tienen múltiples violencias de acoso sexual y de abuso sexual, múltiples denuncias de este tipo. Entonces creo que es un mensaje difícil, o sea, hace 2 semanas no vimos al ex senador Bolívar decir que había una red de explotación sexual en el Congreso y creo yo que no había que restarle un centímetro de gravedad a esas denuncias porque no hubieran radicado en la fiscalía, pero de repente cuando estas denuncias son contra una persona cercana al pacto histórico que el gobierno ha decidido nombrar, automáticamente se vuelven rumores, persecución política, o sea, se le resta completa validez y eso es algo que no podemos hacer porque hay que entender que las mujeres tienen y tenemos un montón de barreras para denunciar. O sea, de entrada una justicia supremamente revictimizante, son conocidas las respuestas de muchos jueces y fiscales diciendo, ay no, pero usted cómo iba vestida, si usted llevaba un escote, si su camisa no era por acá, sino por acá, de pronto sí era su culpa. Un montón de cosas revictimizantes que son barreras para el acceso a la justicia y por eso yo creo, y eso fue quizá lo que le molestó mucho a Navas, que en el Congreso necesitamos gente que se ponga del lado de las mujeres y que promueva la denuncia. Entonces, digamos, tampoco hay que hacer la del senador Bolívar, que es solamente conocer la denuncia y decir, listo, con eso yo voy a hacer una novela y lo voy a contar en mi lanzamiento a la alcaldía. Yo creo que hay que acompañar a las mujeres y eso es lo que hemos estado haciendo. Como vincularlas con algunas ONGs que son expertas en estos asuntos, porque yo también les confieso que yo no soy experta en este tema, o sea, para mí ha sido una cosa emocionalmente difícil de cargar y hay personas que se han formado toda su vida para atender ese tipo de cosas porque pues obviamente son fuertes, entonces, y porque tampoco quiero ser revictimizante y poner a las compañeras a contar sus historias dolorosas 1, 3, 5, 7 veces, entonces lo que hemos hecho es ponerlas en contacto con esas organizaciones que ofrecen apoyo psicosocial, apoyo jurídico, estamos trabajando en un inventario de estas instituciones en todas las regiones del país para que todas las mujeres sepamos a dónde podamos acudir en caso de que decidamos denunciar violencias de este estilo. Jennifer, hay gente que empezó a señalar a raíz de todo esto que en el 2018 en su propio partido hubo casos de acoso y que usted en ese momento sí no dijo nada, como si hubiera un interés partidista pues en su agenda o en sus denuncias. ¿Qué les respondería a ellos? Lo primero que les respondería es que es con una autocrítica, porque yo les confieso que yo no he pensado así toda la vida, como pienso en este momento. O sea, a mí me costó muchos errores pensar como hoy pienso. Al principio yo también creo que muchas de esas ideas sobre que si no es una denuncia penal o mil cosas,
quizá yo también compartía o estaba muy, muy sesgada por esas ideas. Y porque ya estuve ahí, porque la embarré en ese momento, si bien yo no guardé silencio, si bien yo alcé la voz y luché contra ese tipo de violencias, pues yo tenía una ilusión de que ese tipo de cosas se podían tramitar en el interior de la organización política de la cual yo hacía parte, pero ya no hago parte. Sin embargo, eso no pasó y ese es uno de los motivos que llevó a que yo me apartara de esa organización política, porque creo que, o sea, mi interés es que todos los partidos, todas las organizaciones públicas y privadas puedan tener protocolos y una ruta para atender este tipo de fenómenos. Siempre que tengamos organizaciones mixtas, es muy probable que estos casos ocurran. Lo importante es cómo reacciona la institucionalidad, si decide ponerse del lado de la persona denunciada o si decide acompañar en el proceso de denuncia en la justicia a la persona que pues ha dicho que ha sido víctima de este tipo de casos. Entonces yo ayer subí a mis redes sociales un video contando eso, es decir, yo en ese momento, si bien no guardé silencio, me hubiese gustado acompañar mucho más a las mujeres que denunciaron esos casos de violencia basada en género y por eso creo que hoy hay que rectificar esa posición y desde el Congreso pues voy a hacer todo lo que pueda, incluso contra estas personas de mi mismo partido cuentan conmigo. Ayer le escribí a una periodista que va a investigar en estos temas, que cuentan conmigo en todo ese proceso para lo que yo pueda acompañar. A diferencia del señor de Correa, para mí no hay distinción si es una persona de izquierda o de derecha. Esto es un asunto que hay que extinguir y que hay que eliminar de la sociedad, porque entonces, ¿cómo las mujeres vamos a estar seguras? O sea, ni siquiera en nuestras universidades, ni siquiera en el Congreso, en nuestros trabajos. O sea, mejor dicho, tenemos que andar siempre con la guardia arriba porque si no nuestros jefes nos van a pedir que tengamos relaciones sexuales con ellos para cualquier cosa, para pagarnos las prestaciones sociales, o sea, una cosa que realmente es indignante. Así que yo no tengo pena de contar eso y espero que mi experiencia les sirva a muchas personas que hoy comparten esos argumentos. En mi caso, ojalá hubiera estado mucho más ahí para ellas, porque además también estaba chiqui en ese momento y tenía muy endiosadas a muchas personas, que hoy obviamente ya no es así. Daniel Samper Pizano sigue. Sí, se mencionó aquí la fecha o el año de 2018. Yo quiero recordar que el 9 de octubre de ese año estaba Jennifer en el Capitolio, estaba hablando a nombre de los estudiantes y el que era en ese instante el presidente del Congreso la mandó callar. La mandó callar y no le salió bien el tiro porque hoy tiene curul propia y afortunadamente la tiene. Es una voz libre, importante, independiente. De manera que yo celebro mucho que ella tenga curul propia y no la puedan callar.